Mi vida, mi cuerpo, mi mente, Señor, quiere ser tuya, Jesús. Yo me gozaré en tu presencia, como decía esta canción, Jesús. Estoy en ti, Jesús. Vamos, exprésele a Dios y dígale: Señor, con 1000 problemas, 1000 dificultades, pero estoy aquí, Jesús. Me gozaré, me alegraré en tu presencia, Dios. Gracias, Jesús, por amarme tanto, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Lucas 11:1 dice la Biblia así: que aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba orando en un lugar. Y cuando terminó de orar, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Jesús enseñó a sus discípulos. Como Juan también enseñó a sus discípulos, y les dijo: cuando oréis, decid o digan conmigo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos metas en tentación, mas, diga conmigo, mas, líbranos del mal. Líbranos del mal. Yo quiero que hoy tomemos esto y hablemos acerca de líbranos del mal, porque Jesús concluye su oración, modelo, la oración que enseñó a sus discípulos, diciendo: líbranos del mal. Y no es una frase decorativa, sino es una declaración realmente de que tenemos una dependencia de Dios. ¿De qué? De que Él nos libre del mal. La oración inicia diciendo: Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero finaliza diciendo: mas líbranos. Y esa palabra librarnos muestra que nosotros necesitamos ser guardados, diga conmigo, guardados, protegidos y librados de todo el mal que nos rodea. Y cuando usted mira hoy en día en nuestra sociedad, donde quiera que estemos, no estamos exentos de pronto de que nos alcance el mal. Hemos visto, por ejemplo, cómo se ha aumentado el mal en nuestro mundo. Y todo, como dice la Biblia, son principios que tienen que ocurrir para que su venida sea más pronto. De lo contrario, padeceríamos mucho más. Usted puede ver que aquello que nosotros buscamos como el bien, a veces vienen las cosas y nos lo arrebatan. Usted de pronto se para tarde de la noche, va a buscar algo, y aunque usted conoce su casa, aunque usted sabe dónde queda la cocina, usted se para, se levanta sin chanclas, porque dice: yo conozco la chancla, conozco mi casa exactamente, pero de repente no se da cuenta que alguien dejó un juguete, que alguien dejó algo mal parqueado, y usted se pega en el dedo chiquito de su pie derecho, y usted dice: ¡ay! Porque necesitamos ser librados del mal. O de repente, si usted tiene hijos chiquitos, dejan los juguetes en el piso, usted se va a parar y pisa ese pie, y puede suceder dos cosas: uno, o lo daña, o dos, usted se daña, se lastima, se chuza, porque todos necesitamos ser librados. Y guardar significa proteger, significa librarnos, significa resguardarnos, significa ser rescatados. A veces, muchas veces, de lo que ni siquiera vemos venir. Por eso Jesús termina diciéndonos que nosotros debemos pedir que nos libre del mal. Diga conmigo: líbranos del mal. Ahora, nosotros no sabemos el futuro. Usted no sabe cuando salga si vendrá un accidente, si de pronto vendrán cosas. A mí me gusta ver redes sociales cuando pongo videos de robos, y el algoritmo me bota todos los videos de robos. Y a mí me gusta chismosear porque soy chismoso, y sobre todo cuando cogen a los ladrones, ¿verdad? Y los someten y les pegan, y uno dice: eso sí, bien hecho, no sé qué. Y uno se alegra y todo. ¿Quién los manda a hacer eso? Y les dan durísimo cuando los cogen.
Pero cuando logran hacer lo que vienen a hacer, pues uno también dice, ¿por qué la sociedad está como está? No hace más de un mes, algo menos, vimos como un joven se subió en una azotea, tenía un rifle, porque en países se permite tener armas, y entonces con un rifle tenía muy buena puntería, y en toda la cabeza de Charlie disparó, y ahí quedó Charlie, ahí murió. Y de pronto es el símbolo más grande que se levanta en este momento, porque es como atentar contra la fe. Y es difícil cuando usted dice de pronto, yo soy cristiano y mis principios no se venden, y cómo se levanta el mal para hacerle daño a usted. Usted es de la secreta como yo en algunos momentos. Nadie sabe que usted es cristiano porque anda en el FBI de la iglesia. Sí, la iglesia tiene un departamento estatal privado que no conoce nadie, que se llama FBI, CIA, se llama nadie sabe que usted es cristiano, sino hasta que de pronto lo van a invitar a una fiesta y usted dice, yo no voy por allá. ¿Por qué no? Es que soy cristiano. Ya sabemos por qué es que no va. Y ahí es donde conocen que usted de pronto es cristiano. Pero no basta solo con eso, porque la Biblia dice que los demonios, que el diablo sabe y conoce la voz de Dios, pero que también tiembla ante la voz de Dios. O sea, ser cristiano únicamente no es decir soy hijo de Dios, sino que tiene que ir más allá, tiene que ir más profundo. No es que yo vaya a una iglesia y con eso me identifico y está bien, cada 8 días voy, porque tiene que ver mucho más allá. Y Jesús tiene que enseñarle un principio de oración a sus discípulos, porque los discípulos no sabían cómo orar. Y entonces en la oración lo que me llama la atención es que él dice, más líbranos del mal. Y 1 Corintios 10:13 dice que fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos soportar o resistir, sino que también dará juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar esa prueba. Entonces, si somos objetivos, estamos viviendo una historia, un tiempo donde los hijos de Dios son atacados. Literalmente somos como presa para un león, para alguien que nos quiere devorar. Y el enemigo usa no solo nuestra vida, usa los medios de comunicación, usa la presión de nuestros hijos para desanimarnos, usa las dificultades económicas, usa diferentes áreas de nuestra vida para tratar de debilitarnos. Y todas esas presiones, si no tenemos cuidado de ellas, entonces podemos caer en tomar decisiones apresuradas, equivocadas, y muchas veces manifestar lo que no le agrada a Dios. Juan 10:10 dice que el ladrón no vino sino para hurtar, para matar y para destruir. Pero que Jesús ha venido, ¿para qué? Para darnos vida y para que la tengamos ¿en qué? En abundancia. Entonces, esta es una de las promesas más increíbles de la Biblia y la que nos deja Jesús, porque vivimos en tiempo en donde el león anda suelto y en donde quiere matar y destruir. No hay un objetivo claro y más puntual para el enemigo, que es matarnos y destruirnos. Matar lo que usted ha construido. Usted le cuesta construir ese castillo de arena en la arena más de 1 hora, 2 horas, y usted con su hijo se esfuerza, lo construyen, pero cuando se da cuenta viene una ola muy alta, muy grande, lo derriba en cuestión de segundos. En cuestión de segundos. Usted ve los grandes edificios, las grandes ciudades se construyen, son construidas, pero ¿qué es eso ante el poder de la naturaleza? ¿Qué es eso ante un temblor, ante un sismo, ante un tsunami? No es nada, ¿verdad? Pero Jesús dice que Él ha venido para darnos vida, y si nos quiere dar vida es porque quiere hacerlo con abundancia y para que seamos felices. Para que seamos felices. Entonces, con urgencia necesitamos activar la protección de Dios sobre mi vida, pero también sobre mi hogar. Yo acostumbro siempre antes de salir, no acostumbro, pero sí tengo el hábito de pedirle a Dios que me guarde en mi camino. Yo soy motociclista, yo manejo moto. Mi esposa también
recientemente ha estado manejando moto y yo sé los peligros que trae manejar o conducir una moto. De hecho, cuando uno se sube de copiloto a una persona que uno no conoce y que lo lleva a otro lado, uno está ahí como que me va a purgar. Yo un día necesitaba, les contaba que yo sufro un poco, quiero mejorar y estoy tratando de mejorar mis tiempos al levantarme porque me cuesta mucho. Soy de los que pone 15 alarmas y a la 20 la apaga. No la escucha mi vecino que me golpea la pared y me dice, ya es hora de levantarse, ya conoce. Me cuesta mucho levantarme. ¿Algunos se identifica conmigo? ¿Algún millennial? ¿No? Los papás dicen, ay no, es que esos jóvenes de hoy en día. Esos son los jóvenes que uno... Y cuando uno va a ver, sí, sucede que a los jóvenes nos cuesta más, no sé por qué. ¿Por qué será? ¿Será porque nos quedamos viendo películas hasta tarde? ¿Será eso? Nos cuesta levantarnos. Y entonces, al levantarme, yo me doy cuenta que mi vuelo estaba próximo a salir. Estaba a 40 minutos de que me cerraran la puerta. Y usted sabe que si en un aeropuerto usted llega tarde, no hay nada que hacer. Puede llorar y puede gritar y puede decir, soy hijo de no sé qué. Mire, puede ser al que sea, pero no hay cosa que funcione mejor como un reloj que un aeropuerto, que la estación aeronaval, ¿verdad? La estación, la aerocivil. Porque si un vuelo se retrasa todo el día. Si un vuelo se retrasa en salir 5, 2, 3 minutos, retrasa miles. Yo trabajé en el aeropuerto y a mí me gustaba pararme frente a esa sala VIP. Trabajé en el VIP haciendo una tienda y yo me paraba frente a la ventana y contaba ¿sabe cuántos aviones salen por minuto? Salen 9 aviones por minuto. Por minuto. Yo dije, me puse a hacer cuentas, uno le cobran, por ejemplo, de aquí a Santa Marta, le cobran por tiquetes 600,000, pongámosle, multipliqué eso por 34 filas, pero además también dije, tiene que funcionar así, porque si no quebraría esta vaina. Y salen los aviones y llega el otro, y eso es una vaina que se mueve de una forma increíble, ¿verdad? Usted no está viendo, pero en el cielo, unos vuelan por aquí abajo, otros vuelan por ahí. Y yo pensaba dentro de mí, el piloto cuando estudia, según los que estudian pilotacia, ¿cómo se llama eso? Aviación. Gracias por ayudarme. Entonces ellos dicen que lo más difícil de conducir un avión no es estar en el aire, porque los radares, el piloto automático ayuda, los sensores ayudan. Lo más difícil es aterrizar y despegar. Ahí es donde el piloto se pone a prueba. Y usted conoce a un piloto cuando es bueno y cuando no. Cuando usted, como yo, alguien sufre de mariposas en el estómago, cuando va saliendo ese avión y ¡uy, sangre de Cristo! ¡Ay, ay, ay! Y yo me he subido con personas literalmente que cuando van despegando gritan, ¡ay, ayuda! Les da susto. Igual cuando vamos a aterrizar, cuando va llegando ese avión y comienza a moverse y el piloto dice, tranquilos señores, hay una turbulencia, abrochen su cinturón, nadie se puede parar al baño. Y usted está ahí, Dios mío, sálvame, sálvanos, restaura. Ahí sí usted le da por arrepentirse. Cuando llega eso, yo siempre pienso y digo, ¿qué pasaría si ese avión aterriza con mucha velocidad y estas rueditas chiquiticas no soportan todo ese peso y ¡pa! Y las noticias hoy en día es que todos los aviones, están pasando algo con los aviones. Ojalá que cuando nosotros salgamos nada pase con ese avión. Porque como dice nuestro pastor, el avión si se cae es lo más seguro que pase. ¿Qué pasa? Que usted se muere. Eso sí, téngalo por seguro. Entonces, yo veo con urgencia que nosotros debemos protegernos a nosotros y a nuestras familias. Porque no está de más, y de hecho la oración que Jesús nos pidió es esa: líbranos del mal, líbranos del peligro, líbranos de lo que nos pueda suceder, líbranos de lo que nos pueda pasar a nosotros, líbranos, Señor. Y sobre todo, yo quiero que enfoquemos, es que Jesús habla que nos salvemos a nosotros mismos también. Y yo quiero que hablemos un par de cosas. En primer lugar, porque
tenemos que librarnos de nosotros mismos. Diga conmigo, librarnos de nosotros mismos. Y para ilustrar esto, yo quiero que usted haga memoria de la historia del pueblo de Israel. ¿Cuál era el plan de Dios para Israel? Pues era sacarlos de la tierra de Egipto, ¿cierto? Ellos llevaban 400 años cautivos, ¿verdad? Estaban esclavos. Y dice la Biblia que a través de Moisés Dios le dijo, tú libertarás a mi pueblo, Moisés. Y entonces cuando ellos están frente al mar Rojo, y está ahí el mar, ellos cruzan en seco el mar, pero el plan de Dios no era que el pueblo permaneciera en ese desierto 40 años, sino por el contrario, 40 días únicamente. Y entonces la Biblia dice que terminaron por su incredulidad y por sus constantes quejas, dando vueltas en el desierto por 40 años. ¿Qué significa eso? Que Dios no había planeado un retraso, o quizá de pronto lo tenía en su radar, pero fue la desobediencia y la falta de fe del mismo pueblo que hizo que su camino se alargara. Y eso me enseña a mí lo siguiente, que muchas veces el enemigo retrasa nuestras bendiciones, no porque vengan problemas, sino por nosotros mismos, por nuestras malas indecisiones, por nuestras costumbres, por nuestros deseos. Y por eso lo primero que nosotros debemos pedirle a Dios es: Dios, líbrame de mí mismo. ¿Por qué? Porque líbrame, Dios, de repetir los mismos errores una y otra vez. Líbrame, Señor, de repetir los errores de mis padres. Líbrame, Señor, de repetir lo que mis papás hicieron en un pasado. Líbrame, Señor, de tomar decisiones apresuradas. Líbrame de avanzar, pero sin avanzar. Y yo quiero que usted interprete esto. El pueblo de Egipto de Dios estaba aquí, Israel, esta era Egipto, y Él los quería llevar acá, a la tierra prometida. Había una línea recta en ella. Y todos sabemos que cuando viajamos en línea recta es más fácil llegar. Es más rápido llegar. No tendríamos que ser matemáticos ni muy estudiosos para saber que si vamos derecho, llegamos más rápido. Pero el pueblo de Israel, en vez de ir derecho, comenzó a dar vueltas. Y mientras daba vueltas, más se distraía, más se perdía, más estaban perdidos en ellos mismos, más estaba metido en ellos. ¿Por qué razón? Porque nosotros mismos somos a veces los que nos metemos en problemas. Entonces, líbrame, Señor, de mí mismo. Líbrame a mí, porque nosotros como seres humanos somos impredecibles. ¿Qué significa eso? Que somos vulnerables a cometer errores todo el tiempo. Que muchas veces tomamos decisiones por el afán, por la presión, por el momento. Y eso nos aleja de Dios y terminamos nosotros tropezando en nuestro propio camino. Y entonces lo que nos debería costar un poco tiempo termina durando años enteros, dando vueltas en lo mismo. Y por eso Ezequiel 18:30 dice, el Señor dice con claridad esto: por lo tanto, pueblo de Israel, juzgaré a cada uno de ustedes según sus acciones. ¿Según sus qué? Sus acciones, dice el Señor soberano. Y Él dice así: arrepiéntete y apártate de tus pecados. No permitas que tus pecados te destruyan. ¿Qué significa eso? Que tenemos que orar para que Dios nos libre de nuestro propio pecado. ¿Qué significa eso? Que en esta mañana tú vas a entender que cuando sigues en lo mismo, en el mismo pecado, en la misma situación, Dios permitirá que eso mismo nos destruya a nosotros. La humanidad no ha entendido lo siguiente. Sabemos claramente que los vicios dañan, están comprobados científicamente. El alcohol daña el cuerpo porque daña nuestro hígado, da cirrosis, en algunos casos da cáncer, daña nuestras emociones, daña nuestras relaciones, pero aún así lo seguimos haciendo. Sabemos que el consumo de sustancias psicoactivas daña nuestra mente, daña nuestros órganos, pero aún así lo seguimos consumiendo. Sabemos que hay relaciones que nos dañan, pero aún así las seguimos consultando. Sabemos que consultar el horóscopo es malo, pero aún así los que escuchan día a día en la mañana. Eso dice hoy para Leo. Leo, eres un nombre espectacular. Yo soy Leo, agosto. Leo, te va a ir bien hoy. Hoy tendrás buenas vibras.
Hoy te levantarás con el pie izquierdo, pero no importa, te va a ir bien. Y uno está ahí, ay sí, ay que dice y ahora seguimos con horóscopo. Y hay personas que compran el incienso para que hayan aromas y consultamos eso y no nos queremos dar cuenta que tenemos que ser librados de ese tipo de cosas, porque Él quiere librarnos, pero si nosotros mismos no nos libramos de eso, no vamos a caminar en la vida. Vamos a seguir dando el círculo que estamos dando por años en nuestra vida. Y entonces usted termina juzgando, criticando y culpando a los demás. Señor, pero ¿por qué mi vida no avanza? Fíjate si estás dando círculos, si tus vueltas son en círculo y no en línea recta. Fíjate si tú no avanzas de la forma correcta y pídele a Dios que te libre del mal. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios en cada uno de ustedes y mío es que nos levantemos, que nos arrepintamos y que caminemos en santidad. Y cuando usted confía en Dios, que es el camino correcto, cuando usted confía en Dios, entonces Dios ayudará para que su camino no sea librado del mal y no sea tentado por usted mismo. En lo que leíamos, la Biblia dice que Él le dará a cada uno la salida cuando se vea tentado. En segundo lugar, líbranos de nuestras ambiciones. ¿Qué significa eso? Que en muchas ocasiones la ambición se disfraza de la siguiente palabra: un poco más. Diga conmigo, un poco más. ¿Qué significa eso? Un poco más de dinero, un poco más de descanso, un poco más de entretenimiento, un poco más de pecado, un poco más de eso que me causa felicidad, que me da alegría. Y esa ambición nos está llevando directamente al pecado, a los errores. ¿Por qué razón? Porque pensamos que después habrá tiempo para Dios, que después tendremos el tiempo para buscar a Dios realmente. Y entonces los que dicen un poco más de horas extras porque va a llegar más dinero, un poco más, y usted comienza a entrar en ese camino, y usted comienza a entrar en el peligro de la ambición. Yo quiero esto, pero tengo que trabajar más porque no. Y entramos a ser ambiciosos. Entonces el pecado ahora se disfraza de pronto decir, ay, cometí un pequeño error, pero eso Dios lo pasa. Eso Dios como que no lo ve. Y entonces volvemos lo sagrado común. Entonces nosotros ya somos iguales, ¿verdad? Llegamos a donde sea y nos ocultamos y disfrazamos la ambición porque realmente somos ambiciosos. Yo me considero una persona muy competitiva y eso a veces no es bueno. ¿Por qué competitiva? Yo recuerdo tanto, una vez estaba corriendo y corrí rápido porque venía un grupito detrás mío de unos señores ya de edad que corrían más rápido que yo y yo dije, no voy a ganar, aquí está la juventud a plena flor, ¿cómo me vas a dejar ganar? Y yo entre más corría, más me cansaba, más me agotaba, más me faltaba el oxígeno, más mi corazón se aceleraba y me tocó parar. Y cuando paré, me pasaron los señores de edad, me dijeron, hola mijito, y yo, ay, me pasa. Como soy competitivo, porque soy Leo, entonces dije, no me voy a dejar, y comencé y tomé un segundo aire y detrás de ellos y los acompañé por 1 kilómetro, pero ya me cansé, me tocó renunciar a eso. Porque somos ambiciosos y a veces esa ambición nos lleva a cometer errores. Por fortuna y gracias a Dios mi cuerpo no sufrió daños. Pues bueno, no se trata de salir a correr como loco. ¿Por qué razón? ¿Cómo está tu ritmo cardíaco? Te puede dar un paro cardíaco ahí mismo, no te llega el oxígeno correctamente, te desmayas, quedas ahí, luego salen las noticias del que hubo, joven terminó paralizado. La ambición nos lleva a cometer errores. La ambición de querer ser mejor, de demostrar, de que me vean a mí, que yo sí. Y los hombres somos expertos en eso cuando jugamos fútbol. Yo soy el que más sé jugar. Se parece a los hermanos de la iglesia cuando vamos a jugar fútbol, que a los 5 minutos estamos con oxígeno. No podemos más. Porque la ambición nos lleva a cometer errores.
Y el pecado es así, es ambicioso. El pecado entra en nuestra vida y sin darnos cuenta se vuelve una ambición. ¿Usted sabía que la dopamina se segrega antes de? Un hombre cuando quiere tener sexo, segregas dopamina antes de eyacular. Científicamente se comprobó así. Eso genera que el cerebro y el cuerpo automáticamente quiera una experiencia más, viviendo una experiencia. ¿Qué significa eso? Que entre más tú te ambicionas por eso, más lo quieres hacer. Entre más consumimos cosas que no nos hacen bien a nuestra mente, el cerebro va a decir: quiero dopamina, quiero sentirme bien, quiero sentirme pleno. Por eso para cuando alguien tiene su lenguaje de amor como primero, el palabras de afirmación, eso genera una dopamina. Oye, Jesús, lo hiciste perfecto, lo hiciste muy bien, cantaste hoy fenomenal, no sé qué, eres el mejor, viniste desde la costa a cantar aquí a Bogotá, no te faltó y entonces, si él es una persona que es así, él dice: uy, me dijeron, y ya deja de caminar así a caminar así. Pues no vas a caminar así. Yo sé que no, porque tú eres un hombre humilde. Y cuando no nos dicen eso, entonces nuestro ánimo está: ay. Por eso necesitamos ser librados de nosotros mismos. Líbrame, Señor, de mis ambiciones. Líbrame, Señor, de cometer errores, porque la Biblia advierte con claridad que el que ama el dinero nunca se saciará de dinero. Y el que ama la abundancia nunca sacará fruto de lo que hace. Eclesiastés 5:10 dice: el que ama el dinero nunca se saciará del dinero. ¿Le parece a usted increíble? Entre más tenemos, más queremos. Señor, líbrame de mi ambición. Puede que tu problema no sea el dinero, pero sí otras cosas. La ambición a ser aprobado todo el tiempo. Hay niños que les gusta ser aprobados. Profe, yo traje mi tarea, mira, ¿cómo la hice? ¿La hiciste bien? Ay, gracias, la hiciste mal. Ay. Y fíjate que desde pequeños necesitamos ser criados, enseñados para poder ser librados de nosotros mismos. A un niño, cuando se le dice que lo hizo tan bien, si ese niño no es fuerte, si sus emociones no están bien, se cae. Le da, y uno de papá, uno dice: ay, es que si le digo. Necesitamos ser librados de nosotros mismos. Líbrate de tus ambiciones. Pídele a Dios: Señor, líbrame de mi ambición. No la conozco, pero está ahí. Todos somos ambiciosos en la vida. Y el problema no es lo que tenemos, sino el poco más. Hoy tengo esto, pero ay, Señor, yo quiero eso otro. Señor, yo tengo una esposa, pero quiero otra esposa, Dios. Un poco más. No estamos contentos en casa. Un poco más. Y la ambición se disfraza así: un poco más, Dios, dame un poco más. Un poco más, Dios, un poco más. Y nos volvemos paranoicos. Por eso Dios tiene que librarnos de nuestras ambiciones. Y la verdad es que Dios siempre está dispuesto a ayudarnos y a librarnos del mal. Pero el problema es el siguiente: que nosotros mismos somos los que nos metemos en obstáculos donde a veces no podemos salir. Y mientras nosotros no soltemos ambiciones, problemas, situaciones, y no reconozcamos aquello que nos ata, vamos a limitar la obra de Dios en nosotros. Mientras tú no reconozcas, Dios no va a poder hacer nada. Gracias a Dios, Jesús enseña que cuando venían a Él los paralíticos, los cojos, los mancos, los sordos, Él los sanaba, pero Él les decía esto: ve, arrepiéntete y no peques más. ¿Qué significa eso? Reconoce en tu vida qué necesitas, a quién puedes contarle tus cosas y a quién no. Dios está dispuesto a ayudarte, pero no limites su ayuda si tú no quieres tomarla.
Por eso esta mañana yo quiero que tú aprendas algo. Señor, líbrame de mis ambiciones. Y la Biblia dice, ¿ustedes recuerdan la historia de Giesi, que fue el criado del profeta Eliseo? ¿Recuerdan? La Biblia dice lo siguiente, que cuando Naamán, general del ejército de Siria, fue sanado de la lepra, después de haberse zambullido, dice la Biblia, haberse mojado en el río 7 veces, dice que le quiso dar regalos a Eliseo. Y Eliseo no los aceptó, dijo: no, ¿quién soy yo para aceptar tus ofrendas? Eso quédatelo tú, yo no soy, simplemente fue la gracia de Dios y está bien. Pero dice la Biblia que había un criado que se llamaba Giesi y que fue tomado por la codicia, por la ambición. Y dice que corrió tras Naamán y agradecido le dijo: oh, mi general, pues a ti te sobra esto, ¿por qué no me lo dejas a mí? Regálamelo. Yo sí lo necesito para comprarme mi Rolex, para comprarme mi anillo, para comprarme mi cadena, mi buen burro, porque en esa época montaban en caballo. Entonces necesito un caballo 0 kilómetros, Ferrari. Y entonces dice la Biblia que él tomó lo que no debía tomar. Y le mintió a Eliseo, pero Eliseo, antes de que llegara Giesi a su presencia, él dice que ya sabía lo que había hecho Giesi. ¿Te das cuenta que Dios ya sabe de qué necesita ser librado? Pero tú necesitas reconocer. Y dice la Biblia que Giesi quedó leprado para siempre, él y sus generaciones. Ahora dígame si esto no es serio, si nuestra ambición no es seria. ¿Por qué razón? Segunda de Reyes 5:27 dice: la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso y blanco como la nieve. ¿No tenemos que ser librados de la ambición? Les pregunto esta mañana. Tenemos que serlo. Porque muchas veces somos como Giesi. Codiciamos algo que no debemos tomar. Hay relaciones sentimentales que tú no debes codiciar y que están ahí. Y Dios te dice: no quiero que lo hagas. Terminarás con lepra. Terminarás mal. Señor, pero es que es tan bonito. Señor, pero es que el horóscopo dice que el Virgo y el Leo se deben juntar. Que yo encuentro en ella vibras armoniosas y el universo conspiró contra nosotros y el universo nos juntó al... No, Dios quiere librarte. Y esta mañana, si tú estás acá, es porque debes aprender que Dios te va a librar de eso, pero tú te debes librar. Líbranos, Señor, de mi ambición. Por eso hay que vivir con un corazón íntegro, diciendo todos los días que nosotros no somos suficientes, que Él es suficiente en mi vida. Amén. Porque la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, no está en lo que tú tienes. La verdadera riqueza es caminar con Dios todos los días. Ahí yo soy un hombre rico. Yo me considero un hombre feliz. Le preguntaron a alguien: ¿te consideras feliz? Y él dijo: yo me considero feliz. Le dijeron: ¿pero por qué te consideras feliz si no tienes nada? Dijo: sí, tengo todo. Tengo mis hijos, tengo mi esposa y tengo a Dios en mi corazón. Soy un hombre feliz. Y a los niños les enseñan una canción: soy un hombre, soy un niño agradecido, un niño bendecido, que todo lo tiene porque Dios me... Yo le pongo esa canción a mi hija desde que era una bebé. ¿Por qué razón? Porque si Dios está en tu corazón, eres un hombre afortunado. Eres un hombre feliz. Si Dios está en tu corazón, eres un hombre feliz y no necesitas ambiciones. Y yo concluyo con lo siguiente, que la Biblia recuerda lo siguiente, que los que aman a Dios, todas, diga conmigo, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero la Biblia también termina diciendo que esto es conforme a los que son llamados, a los que son, en otras palabras, aunque estemos expuestos a dificultades, a pruebas, a situaciones que parecen ser malas, Dios está obrando en cada circunstancia en tu vida. Dios está obrando a favor del mal, revirtiendo el mal por el bien. Hay una película famosa que se llama 300, ¿la han visto? 300 hombres. Se dice que es la historia de Gedeón. Y en la película, para que no la han visto,
hay un momento donde 300 hombres se quedan enfrentando a un batallón gigante de Altajerjes. Y la Biblia muestra que su fortaleza y la fortaleza de aquellos hombres eran que parecían uno solo y combatían como uno solo. Y entonces el líder, que no me acuerdo cómo se llama, Leónidas, decía ¡au! Y todos decían ¡au! 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 Vamos a hacer la prueba. Yo digo ¡au! Y ustedes dicen ¡au! ¡au! Algunos me miran y me dicen, pues este man está loco. Este man. Vamos a hacerlo ¡au! Bueno, yo tan pronto terminé diciendo ¡au! No me hagan quedar mal. Esto está saliendo en televisión. La gente los va a escuchar. Y tienen que ver que somos como uno solo. 3, 4 ¡au! El primero les sale bien, con ganas, con garra, pero el segundo ya se les opaca, ya como que el tercero ya no hay aliento. A ver, 3, 4, ¡au! Es. Algunos dicen, ¡au, au, au, au! Mi rodilla, ¡au, au, mi! Y dice que yo veo la característica, lo que caracteriza a ese líder, Leónidas, es que es fuerte. Y cuando el líder es fuerte, su batallón, sus personas avanzan. Pero la Biblia no, la película finaliza en que hay alguien que lo traiciona y los vende, digámoslo así. Les dice a los enemigos dónde se encuentran y cuál es el punto débil. El punto débil es su retaguardia. Ellos están en un estrecho donde las colinas se juntan y ahí hay un caminito. Y por ahí llega el ejército y luego los derrotan a todos ahí. Los rodean. La película muestra que tiran unas flechas y comienzan a morir lentamente, a morir, y todos mueren en el lugar. Lo que me impresiona de esto es lo siguiente, que no muere lo que caracteriza a este líder. Y yo veo en esto lo siguiente, que usted tiene que aplicar en su vida hoy, que usted tiene que tener en Dios confianza en medio de sus problemas. ¿Qué significa eso? Que cuando tú enfrentes un momento difícil, tu confianza se debe fortalecer más en Dios y que no debe ser un obstáculo. Al contrario, debe ser la oportunidad para que Dios muestre su poder en ti. Primera de Pedro 1:7 dice así: estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego es probado y se purifica. ¿Qué significa eso? Usted y yo necesitamos confianza en Dios en medio de las pruebas. En segundo lugar, necesitamos examinar nuestro corazón. ¿Cómo usted examina su corazón? Pues pregúntele a Dios en cada una de sus áreas de vida en qué está fallando y qué necesita cambiar. Salmos 139 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Usted necesita examinar su corazón. Pero en tercer lugar, también usted necesita hacer un testimonio vivo. ¿Qué significa eso? Que Dios usa tus experiencias, las más duras, las más difíciles, para animar a otras personas, para ayudar a los demás. Segunda de Corintios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier situación. Póngase sobre sus pies, iglesia. Dios ha sido bueno y tan fiel. Dios ha sido bueno. En mi vida Dios ha sido bueno. Yo cantaré de la bondad de Dios. Dios ha sido bueno. Iglesia, puede levantar sus manos conmigo. Yo quiero que hoy tú le pidas a Dios: Dios, líbrame del mal. Líbrame de mis ambiciones. Señor, líbrame de mis pecados.